Hace 3 meses atrás, en marzo de 2025, ahora estamos a mediados de junio del mismo año, hicimos una comparativa de herramientas de investigación profunda para verificar en materia legal de labores de un abogado, de investigación jurídica, cuál era la que nos brindaba los resultados más confiables, más profundos. En ese momento resultó que Gemini de Google fue la mejor. Ahora compararemos nuevamente Gemini con ChatGPT, Perplexity y DeepSeek, que es la herramienta china, para ver después de 3 meses cómo ha mejorado y efectivamente si se mantiene ese ranking. Primero que nada, aclaremos que la herramienta de Google se llama Gemini, no Gemini o Gemini ni nada. Gemini. Esa palabra que fue obtenida, usada por Google, es de origen latín. Es latino, de latín. Gemini, gemelos. Geminus es gemelo, Gemini con I es en plural. Y los norteamericanos no pueden pronunciar bien la palabra, entonces le dicen Gemini y termina con I, ay, Gemini. De tal manera que los hispanohablantes debiéramos usar la palabra latina, porque la podemos decir sin problema, es Gemini. Entremos en materia. Aquí tenemos la instrucción común que le he dado a los 4 sitios y que es la siguiente. En una escritura pública de compraventa de un bien raíz, al final se inserta una cláusula típica facultando al portador de copia del instrumento para inscribir el título en el conservador de bienes raíces respectivo. Pasaron unos días y antes de inscribirse fallece el vendedor. Luego, una tercera persona lleva la escritura al conservador y la inscribe. ¿Es válida o está viciada esa inscripción considerando el fin del mandato por la muerte del mandante? Legislación, doctrina y jurisprudencia, entre paréntesis, real y verificable. Hay que poner los peros de inmediato porque efectivamente donde más alucinan en materia legal las herramientas de inteligencia artificial es en la jurisprudencia, porque muchas veces tratan de ser complacientes con el usuario y uno le pide jurisprudencia en tal o cual sentido y entonces ellos te dan una jurisprudencia. Le ponen un concepto y le ponen un rol y una fecha y es un invento. Esto mismo está preguntado en Perplexity con la versión de investigación profunda y hemos elegido como fuentes la web y académico. En DeepSeek, en la versión R1 y también en búsqueda de la web, si lo necesita. Y en ChatGPT, también con investigación profunda. En ChatGPT hay, creo que son 3 investigaciones profundas al mes gratis y luego hay que suscribirse $200 mensuales. En Perplexity hay 5 mensuales gratis y luego hay que suscribirse por $20 mensuales. Lo que es en DeepSeek creo que es gratis y la de Gemini también tiene una cantidad gratis que son, creo que son 10 al mes. No ha dicho la información muy claramente Google. Yo tengo la versión pagada en todo caso, que vale la pena. Acá vamos a andar. Luego yo les voy a indicar cuánto se demoró cada una aproximadamente. Pero vamos a ir acelerando el curso. Veamos acá. Hagamos andar inmediatamente la de Gemini. Luego la de Perplexity. Empieza a pensar ahí, ¿cierto? DeepSeek. Ahí empezó. Y ChatGPT. En ChatGPT típicamente hacen algunas preguntas. ¿Podrías aclarar si te interesa que la investigación se enfoque en la legislación chilena específicamente? Además, que incluye doctrina reciente. Ok, lo voy a decir. Ok, ya. Gemini, un momento. Este es el plan que he confeccionado. Aquí confeccioné un plan. Normalmente está bien. Investigar el marco legal en el Código Civil chileno. A. El perfeccionamiento del contrato de compraventa de bien raíz. B. La tradición del dominio de bienes raíces. C. La terminación del contrato de mandato. 2. Analizar la naturaleza jurídica de la cláusula de la facultad del portador. Jurisprudencia. 3. Explorar la tesis que sostiene la nulidad de la inscripción. 4. Investigar la tesis que sostiene la validez de la inscripción. 5. Buscar jurisprudencia real y verificable en las Cortes de Apelación y la Corte Suprema. 6. Evaluar los fallos encontrados. 7. Sintetizar. Ya, está bien. Empezar investigación. DeepSeek aquí ya está respondiendo. Ok. Tiempo real, no he editado nada todavía. Aquí también está
Ya respondiendo el DeepSeek, el ChatGPT está investigando, lleva 8 fuentes, no muestra el razonamiento, indica la fuente simplemente. Veamos acá, repasemos nuevamente. Aquí muestra el razonamiento el Gemini, comprendiendo el marco legal. He comenzado por desglosar la consulta para entender los puntos clave, la validez de una inscripción, etc. Naturaleza de la cláusula de inscripción, un aspecto crucial a investigar es la naturaleza jurídica de la cláusula que faculta al portador, etcétera, etcétera. Búsqueda de jurisprudencia. Para abordar la pregunta central estoy buscando activamente la doctrina legal chilena que discute la validez de la inscripción en el próximo paso de la investigación. Aquí ya muestra los sitios que está investigando, uno puede pinchar para ir a ver ese sitio, por supuesto. No vamos a saturar el sistema yendo hacia eso. Aquí ya respondió, no ha pasado un par de minutos, menos. ¿Qué dice? Validez de la inscripción en el conservador, introducción al problema, normativa aplicable, disposición del Código Civil, artículo tanto, B, reglamento del registro conservatorio, artículo tanto y cuáles, naturaleza jurídica de la cláusula se faculta al portador, posiciones doctrinarias, tesis del mandato, tesis de la manifestación de voluntad, efectos prácticos de la cláusula, efectos del fallecimiento, conocimiento de la muerte, el artículo tanto, jurisprudencia relevante, las sentencias que declaran la nulidad de la inscripción. La Corte Suprema ha establecido que el mandato termina por la muerte del mandante, salvo las excepciones que la misma ley contempla, dentro de lo que no se encuentra la situación que se conoce. En un caso donde la inscripción se realizó 5 años después del fallecimiento del comprador, la Corte Suprema determinó que, por aplicación del número 5 del 2163 del Código Civil, fallecido uno de los contratantes, la inscripción practicada por el tercero es nula. Sentencias que validan, análisis de la validez, conclusión, dice el Perplexity, la inscripción realizada por un tercero en virtud de la cláusula de facultar al portador después del fallecimiento del vendedor presenta serios cuestionamientos sobre su validez. La sentencia jurisprudencial reciente se inclina por declarar la nulidad de esas inscripciones, considerando que el mandato termina con la muerte del mandante, etc. Sin embargo, la validez de la inscripción podría sostenerse en casos excepcionales, como cuando el portador reconocía el fallecimiento del vendedor al momento de solicitar la inscripción. En cualquier caso, la solución más segura para evitar el cuestionamiento sobre la validez de la inscripción sería que ésta fuera requerida por el comprador junto con los herederos del vendedor. Ya, esta es la respuesta bastante directa y al grano. Hay cita de la fuente, artículos del Código Civil, ¿cierto? Vilex, otra fuente, y hay preguntas de seguimiento. La muerte del vendedor invalida la inscripción realizada por un tercero con copia autorizada, qué dice la legislación chilena, etcétera, etcétera. Se puede exportar esto a PDF, a Markdown, a documentos de Word y a una página de Perplexity. Se puede reescribir, etcétera. Pero esencialmente son 2 o 3 páginas lo que nos da. DeepSeek también nos dice la validez de la inscripción practicada tras el fallecimiento del vendedor depende de un análisis integral de la legislación, doctrina y jurisprudencia. Marco normativo, artículo tanto. Aquí también se cita la fuente, se pasa el mouse simplemente por encima. Microjuris, revista Universidad de Concepción, Diario Constitucional, doctrina de posturas divergentes, jurisprudencia reciente, caso Miranda con Romero, Corte Suprema. Hay que verificar esto. Aparentemente sí. Ahí estaría la cita. Juzgado de letras de Litueche. Eso. No sé si existe. Consecuencias de la invalidez. Soluciones prácticas, cláusula de subsistencia, incluir estas cláusulas, ofrece cláusulas, este mandato permanecerá vigente incluso ante la muerte o incapacidad de las partes para asegurar la reedición. Interesante que haga una oferta de solución, protocolo notarial, la inscripción, síntesis comparativa de unos casos, conclusión, la inscripción practicada es inválida según la legislación y jurisprudencia predominante en Chile, la muerte. Ya, ok, llega a las conclusiones, pero no hace un análisis doctrinal, una argumentación, una dialéctica sobre el tema. Es decir, DeepSeek, para efectos legales, bastante pobre, bastante pobre. Veamos cómo va Gemini. Sigue analizando próximos pasos para completar la investigación. Mis siguientes pasos es enfocarme en la obtención de la jurisprudencia específica, buscar jurisprudencia, etcétera, etcétera, confirmando el marco legal. Veamos qué pasa con ChatGPT. El ChatGPT ya terminó. Perfecto, investigaré la inscripción en el conservador. Es válida cuando se realiza la muerte del vendedor, considerando, te aviso apenas tenga listo.
Código Civil, artículo dice legislación aplicable. Código Civil, reglamento del registro conservatorio. Vale. Ahí también está la cita de Vilex. Código Civil, mandato. El mandato termina automáticamente por la muerte del mandante. Efecto de la muerte del vendedor. De lo anterior así que cuando, incluso si se considerara, etcétera. Doctrina y jurisprudencia relevante. Coinciden en que la cláusula se faculta al portador. No permite burlar los requisitos de voluntad de las partes. Autores clásicos como Alessandri, Raposo Arregada, León Centeno la interpreta como un mandato para inscribir. Más recientes estudios, Domínguez, analizan la jurisprudencia y concluyen que la tradición es nula si el vendedor muere antes de la inscripción. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha resuelto este tema de manera concluyente en fallo del 2 de mayo del 2022. Trató la cláusula en una sesión de derecho como un mandato otorgado a persona indeterminada. El vendedor cedente había fallecido antes de inscribirse el título, por lo que el mandato con que se practicó la tradición había terminado al producirse su muerte. La Suprema sostuvo que, al carecer el acta inscrita del consentimiento, la inscripción es nula, etcétera, etcétera. Conclusión, ya, da un par de argumentaciones ex cátedra, es decir, porque lo dice la Corte Suprema, sin mucho análisis de cómo llega a las conclusiones, ¿cierto? Yo diría que esto tiene nota del 1 al 7, le doy un 4. Al de DeepSeek le doy... Podría dar un 4 porque algo responde, ¿cierto? Pero tan básico que yo le daría una nota 3. A lo de Perplexity también le daría un 4 porque llega a alguna conclusión. Veamos qué pasa con Gemini, que todavía sigue pensando. Ahí, si se fijan en la imagen, está a punto de concluir. Vamos a hacer un pequeño break esperando su respuesta. Y aquí está la respuesta. Validez de la inscripción conservatoria practicada en virtud de una cláusula. Introducción, planteamiento del problema. El presente informe aborda una encrucijada jurídica de fundamental importancia y recurrente representación en el derecho inmobiliario chileno. Bueno, perfecto. Siempre le ponen palabras apoteósicas, importante, fundamental, terrible. Bueno, un poquito de color le pone. La validez de la inscripción, aquí plantea el tema. Relevancia práctica y controversia jurídica. Se faculta al portador, es una estipulación omnipresente en la práctica notarial y registral chilena, etcétera, etcétera. Igual aparecen las citas, ¿cierto? Ahí está. Se faculta al portador. Hay una nota de Peñalillo en el script. Estructura y tesis del informe. Fundamento del sistema de transferencia de dominio inmobiliario en Chile. La dualidad título-modo. El modo de adquirir. Perfecto, la tradición. Artículo tanto del Código Civil. La cláusula se faculta al portador. Naturaleza jurídica. Debate doctrinal. Tesis del mandato. Visión tradicional y jurisprudencial. Tesis de lectura unilateral de apoderamiento. Doctrina de Peñalillo y otros. Tesis de la oferta del mandato. Cuarto, la extinción del mandato por muerte del mandante, la regla general y sus excepciones, subcapítulos, mandato destinado a ejecutarse después de la muerte, mandato judicial. Quinto, el conflicto central, análisis jurisprudencial y doctrinal. Tesis de la nulidad de la inscripción, la postura que hoy domina los tribunales superiores sostiene que la inscripción practicada después del fallecimiento es nula de nulidad absoluta. Fallo pivotal, Corte Suprema, el año 2020, este fallo de primera instancia. Este fallo de primera sala, la Corte Suprema acogió el recurso de casación. Calificación a cláusula se faculta es un mandato, extinción tanto, naturaleza de la tradición, falta de poder, falta de voluntad, sanción, confirmación de tribunales. Hay un artículo ahí de un tribunal en particular. Tesis que sostiene la validez, su eficacia, argumentos de defensa, el rol del artículo 2173, la doctrina de la indivisibilidad de la obligación, tabla comparativa de argumentos, tesis de la nulidad y tesis de la validez en la columna de la derecha, el rol de los herederos y las vías de solución alternativa, la transmisión de la obligación de tradir a los herederos, el obstáculo del artículo 688, acciones del comprador, remedios, conclusiones y recomendaciones prácticas, síntesis y estado actual de la cuestión, evaluación crítica. La postura de la Corte Suprema dice, si bien goza de una innegable coherencia dogmática interna, no está exenta de críticas desde una perspectiva funcional. Al anular la inscripción se protege la estructura teórica del Código Civil, pero se generan consecuencias prácticas que entraban en el tráfico inmobiliario, aumentan los costos de transacción y generan una considerable incertidumbre para los contratantes. La solución judicial, aunque jurídicamente fundada en la ley vigente, va en contra del propósito de eficiencia y celeridad que la propia cláusula al portador buscaba conseguir. Recomendaciones para la práctica legal. Algo similar a lo que dijo Perplexity, me parece. Redacción de cláusulas. Estipular explícitamente que la escritura, que el mandato para escribir se confiere para ser ejecutado aún después de la muerte de cualquiera de los mandantes, acogiéndose a la excepción del artículo 2169 del Código Civil. Irrevocabilidad y continuación, pactar expresamente el carácter de irrevocable del mandato y su continuación no obstante el fallecimiento,
configuración como obligación indivisible, redactar la cláusula de modo. Consejo para los contratantes, la recomendación más segura y pragmática en el marco es proceder a la inscripción de la escritura, etc. Y aquí aparecen las fuentes que se pueden pinchar y seguir. Y esto naturalmente lo podemos exportar a documentos de Google o crear una infografía. Veamos cómo quedaría la infografía de esto como un plus. Porque ustedes ya vieron, no cabe duda de que Gemini sigue mandando en esta cuestión. Y agreguemos entonces una infografía. Bien, aquí ya está lista después de un par de minutos, 2 minutos. Aquí está la vista previa. Venta firmada, vendedor fallecido. ¿Qué sucede con la inscripción? Una situación más común de lo que se piensa puede poner en jaque la validez de la compra de un inmueble. Entienda el criterio actual de la Corte Suprema y cómo proteger su inversión. Los pilares de la transferencia de dominio, título, el modo de adquirir, el razonamiento de la Corte Suprema, cláusula del portador, un mandato, muerte del vendedor extingue, inscripción póstuma sin poder, la tradición es una convención, conclusión ineludible, la inscripción es nula por falta de voluntad. El debate jurídico, ¿qué postura prevalece? Aceptación de tesis en tribunales, posición Corte Suprema, nulidad, aquí aparece como un gráfico, buena fe del tercero, obligación indivisible, acto de apoderamiento unilateral. ¿Qué más dice acá? El camino a seguir para el comprador, nulidad del acto, contactar a los herederos, espera de trámites hereditarios, acción judicial como último recurso, recomendaciones clave para proteger su compra, inscriba de inmediato, asesoría legal experta, vía herederos es la única segura. Esta infografía presenta un resumen informativo basado en el análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia chilena a la fecha. No constituye asesoría legal, consulte siempre a un abogado para su caso particular. Y esto lo puedo compartir como un archivo HTML de tal manera que lo pueda ver otra persona. ¿Ok? Así que eso es. En realidad sigue mandando Gemini por bastante diferencia. Y eso con el maravilloso notebook LM nos permiten seguir pagando con bastantes ganas los $20 mensuales para tener el Gemini Pro. Eso es todo.